Muy buenas a todos, mi nombre es David, tecnólogo médico de resonancia magnética. Vamos a ver el día de hoy lo que respecta a mecanismos de saturación tisular, principalmente mecanismos de saturación grasa. Vamos a agradecer al colega Alejandro Cerda por la confección de estas diapositivas. Y primero que nada, decirles que este tipo de estrategias son ampliamente utilizadas en lo que respecta a estudios de resonancia magnética, cuya finalidad es poder diferenciar tipos de lesiones, principalmente desde el punto de vista de su composición. ¿Ya? Se utilizan en abdomen, en pelvis, en músculo esquelético y en todo lo que respecte a estudios con o sin medio de contraste para aumentar la sensibilidad a ciertas lesiones que estén compuestas por agua, por grasa o por las dos al mismo tiempo. Es decir, una lesión que esté compuesta de grasa, de agua, o también, pues, en definitiva, puede ser una lesión que no corresponda ni a grasa ni a agua, y vamos a poder caracterizarla y ponerle el nombre a la lesión. ¿Ya? Entonces vamos a partir mencionando la primera estrategia, que hace referencia al desplazamiento químico, que no es más que nada la diferencia que existe en las frecuencias de precesión, es decir, la velocidad a la cual giran estos spin en función si corresponden a agua o a grasa, y está determinado por el fenómeno de apantallamiento químico. El apantallamiento químico básicamente tiene relación con qué tan rodeada de otras moléculas se encuentre el agua o la grasa. Por ejemplo, vamos a tener que las moléculas de grasa están asociadas a metilenos principalmente, a cadenas de carbono, las cuales generan un escudo o shielding en inglés, que se oponen al campo magnético principal, generando un fenómeno de que se vean menos influenciadas por el campo magnético principal, es decir, van a precesar un poco más lento. Sin embargo, por otro lado tenemos las moléculas de agua, las cuales son débilmente apantalladas, es decir, tienen menos moléculas que se opongan al campo magnético principal y se van a ver influenciadas o van a precesar con mucha mayor velocidad. Esta diferencia hace que en este gráfico podamos ver que el agua se vea con una frecuencia de precesión y la grasa al lado derecho con otra frecuencia de precesión. Esta se mide en partes por millón. Sin embargo, cabe mencionar que esta diferencia es muy pequeña. ¿Ya? Vamos a ver acá en la siguiente diapositiva. Como les decía, aquí tenemos una molécula de grasa asociada a metilo y a metilenos con un desplazamiento químico que van del orden del 1.3 y 0.9 respectivamente. ¿Ya? Es decir, estas moléculas se van a oponer al campo magnético principal, haciendo que la grasa precese un poco más lento. ¿Ya? Estos protones de grasa, al estar dentro de los triglicéridos, como dice aquí la presentación, es una cadena larga, se encuentran rodeados de una densa nube electrónica. Que la nube electrónica en el fondo es lo que nos va a proteger del fenómeno de precesión, digamos, del campo magnético principal. Por otro lado, vamos a ver aquí que los protones de agua tienen un entorno electrónico o una nube electrónica mucho más pobre, por ende son menos apantallados y van a precesar más rápido. Aquí, como les decía, en este gráfico vemos dos frecuencias de precesión. Si se fijan, no son iguales. Entonces, esta diferencia del blindaje de la nube electrónica va a generar distintos gráficos. Estos gráficos generan que en algún momento las frecuencias de precesión vayan en fase, es decir, sean la misma intensidad y magnitud. Y por otro lado, en algún momento van a ser fuera de fase y se van a oponer, es decir, una va a estar en su valor máximo positivo y la otra va a estar en su valor máximo negativo. Aquí nosotros tenemos la diferencia de las frecuencias de precesión, como les decía, es muy pequeña, es del 3,4 partes por millón, ya sea en 1.5 Tesla o en 3 Tesla, siempre va a ser en 3.4 partes por millón. Sin embargo, en 1.5 Tesla, si lo traducimos en unidad a Hertz, vamos a tener que la diferencia es de 224 Hz a 1.5 Tesla. De aquí se desprende que a mayor teslaje, mayor sea la diferencia de estas frecuencias de precesión. Sin embargo, lo que siempre se pregunta y lo que siempre pregunto yo al menos en las pruebas es la diferencia de precesión a 1.5 Tesla, y obviamente ustedes la respuesta que me tienen que dar es que es 224 Hz de diferencia. Aquí vemos los distintos gráficos donde vemos distintos picos de precesión, distintos picos de frecuencias, ¿ya?
y es un poco lo que les comentaba anteriormente. Como les decía, a mayor teslaje, esta frecuencia, esta diferencia es mucho mayor, se va a ir agrandando, es decir, a 3 Tesla voy a tener mayor Hertz y a 7 Tesla, por ejemplo, que la FDA hace poco aprobó un resonador de 7 Tesla, la diferencia de precisión va a ser mucho mayor, por ende los gráficos, los PIC van a estar mucho más separados entre sí. Importante mencionar que no se produce ningún artefacto de desplazamiento químico en la dirección de la fase, ya que siempre respecta al eje Y. Esto ocurre solamente con la secuencia seco de gradiente y vamos a ver ahora más adelante distintos estudios abdominales. Les voy a mostrar varios casos clínicos en donde vamos aplicando ciertos filtros, ya sea dentro de fase o fuera de fase, o secuencias con medios de contraste, y vamos a ver que ciertas lesiones, ciertos órganos van a tener distintas intensidades y por ende yo podría determinar de qué están compuestas. Entonces, como vemos acá, esta estrategia nos entrega un perfil de sensibilidad relacionada con la alteración de la señal de los hepatocitos. O sea, tienen que mirar ahora en las imágenes el hígado. Vamos a ver que en algunas se ve hiperintensa, en otras hipointensa. Y si se fijan, en la esteatosis hepática, que es un concepto bien físico, pero básicamente el hígado graso, hay una reducción significativa en la secuencia fuera de fase. ¿Esto a qué corresponde? Que en el fondo está saturando todo lo que es la grasa que corresponde al hígado, que obviamente no es normal, nosotros no deberíamos tener el hígado graso. Entonces, en la esteatosis hepática o el hígado graso, vamos a tener como un hallazgo característico que en la secuencia fuera de fase se va a saturar completamente el hígado si corresponde a una esteatosis generalizada, o vamos a ver que se saturan ciertas partes geográficas del hígado si corresponde a una esteatosis focal, ¿ya? Por otro lado tenemos la hemocromatosis, que es una patología más bien asociada a la acumulación de hierro. También existe una disminución significativa de la señal, sobre todo en fase. ¿Qué quiere decir? Si yo pierdo señal en la secuencia en fase, voy a estar hablando de una hemocromatosis probablemente. Y si yo pierdo la señal, es decir, hipointenso en fuera de fase, lo más probable es que me esté enfrentando a una patología llamada esteatosis hepática. Bueno, entonces aquí tenemos imágenes a la izquierda dentro de fase y a la derecha tenemos una secuencia fuera de fase, ¿ya? La secuencia fuera de fase, que es la imagen de la derecha, vemos que hay una saturación de todo el tejido hepático, es decir, se ve hipointenso, y eso es debido a la infiltración grasa que existe, ¿ya? Al lado derecho tenemos un corte histológico más que nada para que recuerden que son los hepatocitos que tienen contenido graso y es finalmente eso lo que nosotros estamos saturando. Acá vamos a ver que en el dentro de fase el hígado tiene una señal hiperintensa si se quiere. Sin embargo, en el fuera de fase vamos a ver una señal hiperintensa, dado que este paciente no tiene una esteatosis generalizada. Sin embargo, la flecha apunta a una lesión nodular hipointensa, como vemos acá, y corresponde a que en ese sector existe una lesión grasa y corresponde a una esteatosis geográfica o esteatosis focal, ¿ya? Miren ahí el segmento 4 del hígado, en donde vemos una pequeña lesión nodular hipointensa, que en fuera de fase se ve hipointensa, sin embargo en fase ni siquiera se ve. Ya por eso es importante siempre estar viendo dentro y fuera de fase, siempre. Bueno, además de las otras secuencias que existen en la resonancia abdominal. Por otro lado tenemos acá una secuencia dentro de fase al lado izquierdo, fuera de fase al lado derecho, y vamos a ver una lesión que apunta con las flechas rojas, el adenoma suprarrenal. ¿Por qué yo sé que es un adenoma suprarrenal? Primero por la ubicación. Yo sé que está sobre las glándulas suprarrenales y esta es una lesión rica en lípidos. ¿Qué quiere decir? Que yo la voy a estar saturando siempre en fuera de fase. Entonces, en fase probablemente se vea isointensa al hígado y en fuera de fase se vea hipointensa debido a la saturación de la grasa. Si se fijan, aquí es como nosotros saturamos todos los tipos de grasa y lesiones. Vamos a estar diferenciando en función de qué están compuestas y obviamente de dónde se ubiquen. Acá tenemos una pérdida de la señal en todo el tejido hepático y es mucho más evidente,
¿ya? La imagen del fuera de fase, que nosotros lo que estamos viendo es en el lado derecho, y al lado izquierdo vamos a tener una en fase, ¿ya? Acá una esteatosis bastante severa, mucho más de las que le había mostrado anteriormente. Si se fijan acá está totalmente saturado todo el hígado, o sea, se ve muy grosera. Este paciente evidentemente tiene una esteatosis generalizada y obviamente eso es con sus consecuencias importantes a nivel general. Acá vemos una lesión, este es un corte axial del riñón, en este caso izquierdo. Vemos una lesión vemos una secuencia dentro de fase, al medio una secuencia fuera de fase y al lado derecho vemos una secuencia con medio de contraste. En fase veo que la lesión es isointensa o hiperintensa si se quiere. Sin embargo, cuando aplico la secuencia fuera de fase me doy cuenta que en su interior tiene distintos componentes grasos, lo cual me hace sospechar, ¿cierto?, de una lesión que se llama angiomiolipoma. En el fondo es una lesión típica que uno puede encontrar en los riñones. Y al lado derecho nosotros administramos medio de contraste y vemos que se impregna toda la corteza y médula renal. Sin embargo, esta lesión no capta contraste, ¿ya? Hay numerosas tablas de cómo se comportan ciertas lesiones con contraste, sin contraste, cómo se ven en escáner, cómo se ven en resonancia. Y básicamente lo que tienen que después es ir aprendiéndosela, ¿ya? Me interesa ahora que sepan cómo actúan los mecanismos de saturación grasa, cómo funcionan, cuál es su objetivo. Y el resto es netamente práctica, ¿ya? Entonces aquí, como dice la presentación, en fuera de fase se apresan múltiples lesiones hipointensas y después le administramos medio de contraste, no capta medio de contraste, lo cual es un hallazgo típico de un angiomiolipoma renal. Tenemos ahora una secuencia dentro y fuera de fase y a la derecha tenemos una secuencia T2 normal, ¿ya? Turboespineco. Si se fijan acá, la dentro de fase es la que corresponde a la imagen del medio. Fuera de fase corresponde al lado izquierdo, importante, ¿ya? Porque todas se las he mostrado a la inversa, a la izquierda el dentro y a la derecha el fuera. En este caso están al revés, ¿ya? Así que ojo acá. Entonces vemos que en fuera de fase nosotros vemos un cuerpo vertebral hiperintenso, sin embargo en dentro de fase vemos que es hipointenso. Esto es un hallazgo muy típico de metástasis vertebrales, es decir, pacientes que tengan un cáncer primario y este se esté diseminando a los cuerpos vertebrales, por ejemplo un cáncer de pulmón, cáncer gástrico. Vamos a ver que es un hallazgo muy típico que en la secuencia dentro de fase se vea hipointenso todo el cuerpo vertebral, ¿ya? ¿Por qué se preguntarán esto? Eso lo vamos a ver principalmente en secuencias de screening, ¿ya? De cuerpo completo, en donde vamos a caracterizar las lesiones en función de cómo se vean, ya sea en secuencias STIR, dentro y fuera de fase, y con uso de medio de contraste. Recuerden que existe una médula ósea, ya que está más bien asociada a la grasa. Entonces, la médula ósea grasa deberían aparecer hiperintensas tanto en fase como en fuera de fase. Si se fijan acá tengo una tablita que representa un poco lo que le acabo de mencionar. La médula ósea hematopoyética debería aparecer en una intensidad gris media, isointensa en las imágenes en fase y también en fuera de fase. Las lesiones del paciente que nosotros estamos viendo son isointensas en las imágenes en fase y fuera de fase. Acá nuevamente tenemos imágenes, pero más bien asociada a la hemocromatosis, que es la caída mucho más pronunciada en las imágenes en fase, como le había mencionado inicialmente, más que en la fuera de fase. Si se fijan en la izquierda, tengo una señal muy muy baja del hígado. Y en la derecha, que es la fuera de fase, tengo una señal isointensa si quiere, o hipointensa, pero no tan pronunciada como la imagen de la izquierda. ¿A qué se debe esto? A que la secuencia con un tiempo de eco mayor corresponde a la secuencia dentro de fase. Por ende, el artefacto de susceptibilidad magnética se ve mucho más pronunciado. Entonces, vemos que aquí hay una pérdida de la intensidad de la señal del hígado al aumentar el tiempo de eco. Y esta reducción es proporcional, obviamente, a la cantidad de hierro que esté acumulándose dentro del parénquima hepático.
Es decir, a mayor pérdida de señal, entre más hipointenso se vea, quiere decir que hay una mayor cantidad de hierro en el hígado y por ende la hematocromatosis va a ser mucho más grave. ¿Ya? Vemos acá distintas flechas donde se ve hipointenso el hígado y también el páncreas, que también está asociado a la acumulación de este metabolito. ¿Ya? Vemos acá misma situación, que dentro de fase se ven hipointensa, pero ahora no es todo el hígado, sino que son ciertas lesiones, ¿ya? Es decir, son ciertas partes que se ven hipointensas y hace referencia a depósitos focales de hierro, es decir, no es una hematocromatosis generalizada, sino que más bien focal. Lo mismo que pasaba con la esteatosis. Entonces, tabla de resumen. La esteatosis hepática se ve hipointensa en fuera de fase y al revés, la hematocromatosis se ve hipointensa en dentro de fase. Así es como, sin darnos cuenta, acabamos de ver un tipo de mecanismos de saturación grasa que está basado simplemente en el apantallamiento químico y el desplazamiento químico, y vamos a ir caracterizando ciertas lesiones en función de si están compuestas de agua, de grasa o de ambas. ¿Ya? Otra estrategia de saturación grasa, vamos a llamarlas, otra estrategia de saturación grasa van a corresponder a las secuencias de inversión-recuperación, que es una secuencia precedida por un pulso de 180 que invierte la magnetización original. ¿Ya? En el fondo lo que yo hago es aplicar un pulso de 180 previo a mi secuencia turbo-espineco habitual. ¿Ya? Entonces lo que valora estas secuencias de inversión-recuperación es la recomposición del vector de magnetización longitudinal. Por ende, por definición, todas las secuencias inversión-recuperación son secuencias ponderadas en T1. Entonces lo que yo voy a hacer es aplicar un pulso 180 para invertir toda la señal. Voy a dejar que se recuperen estos protones, es decir, que vuelvan a su estado original. Sin embargo, cuando la diferenciación entre la grasa y el resto de los tejidos pasen por el null point, es decir, el peak en donde la expresión de la grasa sea 0, yo lo que voy a hacer es aplicar mi pulso de 90 grados en función de si es una secuencia turbo-espineco. ¿Se entiende? La función del pulso inversión, como dice acá, es voltear toda la magnetización longitudinal inicial de todos los tejidos en el plano de corte a un punto opuesto a la dirección del campo magnético. Es más que nada lo que les acabo de mencionar. Se aplica un pulso de 180, dejo que se recupere esta magnetización. Cuando el tejido de la grasa pase por el null point, es decir, cuando llegue a 0, yo vuelvo a aplicar mi pulso de 90 y luego mi pulso de 180 habitual. ¿Ya? Aquí tenemos un esquema gráfico muy repetido, ¿ya? Este ya lo deberían conocer, en donde aplicamos un pulso de 180 previo a mi pulso de 90. El tiempo que pasa entre el pulso de 180 de preparación tisular al pulso de 90 grados se llama tiempo de inversión. Entonces, antes de aplicar del pulso excitador, se deja un tiempo que permita a la magnetización invertida recupere su equilibrio. A este tiempo se le llama tiempo de inversión. Eso es lo mismo dicho de otras palabras. Entonces, durante el intervalo del tiempo TI, estos tejidos se someten a una relajación T1. Como variable, tratan de volver a establecer la magnetización longitudinal. Es decir, lo que tratan de hacer es volver al campo magnético principal. ¿Ya? Es por esto que tenemos distintas formas de saturar. Podríamos saturar la grasa, podríamos saturar el líquido cefalorraquídeo, lo que yo quiera, en función del tiempo de inversión que yo aplique. Por ejemplo, tenemos secuencias STIR, que son las de tiempo corto de inversión, que están bien asociadas a la saturación de grasa. Pero tenemos FLAIR, que está asociada a los fluidos, principalmente al líquido cefalorraquídeo. Tenemos las secuencias T1 inversión-recuperación, que lo que hace es aprovechar o aplicar el pulso de 90 grados cuando la sustancia gris y la sustancia blanca se encuentran lo más separadas dentro de su tiempo de recuperación o de relajación. ¿Ya? Entonces existe un momento en el que el valor de los vectores de magnetización longitudinal del tejido que yo quiera pasan por un valor nulo a
A este valor nulo también se le llama null point. Entonces este null point aquí no tendrá el componente longitudinal, por ende no se va a expresar en la secuencia final, ¿ya? Como les digo, esto es súper bueno porque me permite saturar lo que yo quiera en función del tiempo de inversión que yo aplique, ¿ya? El tiempo de inversión de un tejido corresponde aproximadamente al 70% del valor de la constante T1, ¿ya? No es muy relevante eso para fines de pruebas, pero siempre es bueno mencionarlo. Entonces, al aplicar un pulso excitador, en este punto la energía, es decir, ya aplicamos el de 180, esperamos que pase por el null point, aplico mi pulso de 90 grados, la energía se entregará tanto a los tejidos que estén sobre el null point como los que estén bajo el null point, pero los que estén en el null point no se van a expresar. Entonces, aquí, en función de los tiempos de inversión que yo voy a tener, voy a estar saturando distintas cosas. Por ejemplo, a la izquierda vemos con 180 milisegundos y a la derecha tenemos ya con 2500 milisegundos, que corresponde a la secuencia FLIRE, ¿ya? El contraste de esta imagen se controla variando este parámetro fundamentalmente. Más allá del TR que podamos elegir, lo que controla el contraste en las secuencias de inversión-recuperación es el tiempo de inversión precisamente. Suena un poco lógico, pero de repente es bueno mencionarlo. Entonces, en la saturación grasa existe una variada gama de estrategias que persiguen saturar la expresión de la grasa. Vamos a tener las basadas en el desplazamiento químico, las de inversión-recuperación que corresponden a STIR, y vamos a tener una híbrida que básicamente combina secuencias de inversión-recuperación con desplazamiento químico y utilizando spoilers de saturación grasa, que son más que nada estrategias frecuenciales que aniquilan la expresión de la grasa. Entonces, los mecanismos se pueden clasificar dentro de 3 tipos. Importante mencionarles que hay distintos autores y literaturas que clasifican en más tipos, o todas las clasifican de una sola manera, o las clasifican de 2. Entonces, van a encontrar distintas literaturas en distintos lados. Yo les recomiendo que se basen en esta. Nosotros nos basamos en MRI Question, que es una página y literatura muy conocida y es bastante útil. Así que sí, es probable que encuentren otros tipos de clasificaciones. Así que yo les recomiendo que se estudien esta clase y no más allá de la lectura complementaria que nosotros les vamos a mandar, ¿vale? Si no, van a tener un caos terrible. Y yo lo pasé, yo lo sufrí, así que no se los recomiendo. Entonces hay varias situaciones en las cuales es deseable minimizar la contribución de la grasa, principalmente para aumentar la resolución de contraste. A esto nosotros nos ayudamos con medios de contraste, es decir, secuencias potenciadas en T1, en donde el contraste se vea hiperintenso, y además con saturación grasa, los llamados T1 FATSAT, que los van a ver toda la vida cuando hagan estudios con medios de contraste, ¿ya? Otra utilidad es determinar si efectivamente esa lesión tiene grasa o no, en función de si se satura o no. También permite eliminar ciertos artefactos en pacientes que son un poco más gorditos, que tienen un mayor componente lipídico dentro de su pared abdominal, y eliminar artefactos por desplazamiento químico, que también lo vamos a ver más adelante. Es decir, los mecanismos de saturación tisular y principalmente la grasa son ampliamente utilizados en distintos tipos de estudios, ya sean cerebro, músculo esquelético o abdominal principalmente. Entonces, disminuir la expresión del artefacto de desplazamiento químico. Tenemos acá, por ejemplo, 2 imágenes en donde vamos a ver que a nivel renal vamos a ver ciertos sectores en donde se vea hipointenso un borde, y por el otro lado vamos a ver que se vea hiperintenso. Esto va a estar determinado porque está compuesto de grasa y de agua este sector, ¿ya? Y abajo vemos una secuencia T1 FATSAT sin medio de contraste, y vamos a ver acá, por ejemplo, que mejora la expresión de una patología. Por ejemplo, a la izquierda tenemos una secuencia T2 en donde vemos que la grasa brilla, el líquido brilla, y yo podría decir que la lesión que se encuentra en la vértebra número 3 podría ser edema, o podría ser simplemente que es el componente graso que se está expresando en esa lesión. Sin embargo, yo le aplico un filtro, por así decirlo, con la secuencia de inversión-recuperación llamada STIR, en donde veo que se ve brillante, hiperintensa esta lesión. ¿Y cómo sé yo que es solo edema? Porque estoy saturando la grasa. Si se fijan acá en el cuerpo vertebral está hiperintenso,
y todo el resto se saturó, todos los cuerpos vertebrales se saturaron. Y también pueden ver acá en la región lumbar, en el tejido adiposo, cómo se ve un poco de edema. Esto es muy típico en los pacientes que tienen lesiones de lumbociática, ¿ya? Porque se acuestan mal, tienen mala postura y generan edema en esa región, ¿vale? Otra también utilidad, por ejemplo, mejorar la caracterización tisular asociada al uso de medios de contraste. Es lo que le explicaba un poco. Yo saturo toda la grasa con una secuencia T1 FATSAT y le administro medio de contraste. Por ende, todo lo que brilla debe ser medio de contraste, es decir, las estructuras vasculares. ¿Ya? No debería brillar nada de grasa. ¿Ya? Por ende, acá yo estoy aplicando al lado izquierdo una saturación grasa, en donde este componente está principalmente compuesto de grasa. Sin embargo, al administrarle medio de contraste, me doy cuenta que no solo tiene grasa, sino que tiene un componente vascular asociado. Y principalmente en esta fase que es arterial, yo podría determinar que esta tiene una arteria que está irrigando la lesión, ¿vale? Esto puede ser una lesión metastásica de un cáncer. Así que, bueno, evidentemente no es un diagnóstico muy positivo, pero nosotros como tecnólogos médicos estamos ayudando a hacer el diagnóstico. Entonces, aquí tenemos ciertas tablas, ¿ya? En donde tenemos Chess, que son los FATSAT. Tenemos Dixon, que es una secuencia híbrida que combina 4 ponderaciones de entre y fuera de fase y excitación de agua y excitación de grasa. Tenemos solamente la excitación de agua por separado. Tenemos STIR, que es la secuencia de inversión-recuperación. Y SPIR y SPIRE, que son secuencias híbridas que utilizan inversión-recuperación y además utilizan FATSAT. Evidentemente, a mí al menos me gusta mucho saturar con SPIRE porque si bien la inversión-recuperación ya es buena, además le aplico el filtro o una técnica de saturación FATSAT, entonces la saturación queda muy, muy homogénea, muy buena, ¿ya? Así que, no, ideal. Yo saturo mucho con SPIRE. La única desventaja que tiene SPIRE es que aumenta mucho el TR. Es decir, si yo tengo una secuencia, no sé, T2, por ejemplo, y le aplico un T2 FATSAT, el TR me va a aumentar de 3000 a 3200. Si le aplico al mismo T2 saturación SPIRE, en vez de subirme a 3200, me va a subir a 3900, 4200. ¿Ya? Por ende, el tiempo me va a pasar de 3 minutos a 3 minutos 50. O sea, son 50 segundos solo por saturar grasa, ¿ya? Así que no es para nada una técnica que sea favorable en función del tiempo, pero es muy, muy útil, ¿ya? Entonces tenemos la saturación de grasa espectral, ¿ya? Aquí un poquito de historia. En 1985 se describieron técnicas Chess, que son técnicas de saturación selectiva de desplazamiento químico, y es muy útil para obtener imágenes de agua pura, ¿ya? O de grasa pura, ¿ya? Porque en el fondo lo que yo estoy diciendo es decir, ya, si yo sé que la grasa y el agua precesan a distintas frecuencias, aunque están separadas por 224 Hz, recuérdenlo, entonces yo quiero un filtro, un spoiler o una frecuencia que sature todo lo que precese a esa frecuencia. Entonces lo que estoy haciendo yo es saturar selectivamente ya sea la grasa o el agua. Estos se llaman spoiler o secuencias aniquiladoras de frecuencias, ¿ya? Spoiler es donde es como más se utiliza en la literatura, ¿ya? Entonces, un pulso de excitación con un ancho de banda estrecho, centrado en la frecuencia de resonancia de la grasa, es decir, un pulso de radiofrecuencia selectivo, y un flip angle de 90 que lleva el vector de magnetización de la grasa al plano transversal. En este caso estamos saturando la grasa. Recuerden que también podríamos hacer lo mismo con otro pulso, pero para el agua, ¿ya? Entonces ahí tenemos nuestro spoiler. Así es donde se representa gráficamente en los esqueletos o mapas secuenciales. Inmediatamente tras la obtención de la magnetización transversal actúa el spoiler, es decir, yo aplico mi pulso de 90 puro y después aplico mi spoiler, ¿ya? Nosotros les podemos mostrar solamente este gráfico y ustedes deberían saber que es una secuencia FATSAT. En este caso no sería Spin-Echo, ya que es un pulso alfa, es decir, es menor a 90, pero sí podrían saber que es una secuencia con técnica de saturación grasa. Entonces se inhibe la expresión de la grasa. Este es un gráfico que muestra básicamente lo mismo.
tenemos nuestro pulso, le aplicamos nuestro spoiler y llevamos toda la magnetización de la grasa a 0 para que no se exprese. ¿Ya? La técnica desfasa y anula la expresión de la grasa. Eso es muy importante. ¿Cómo actúa la técnica FATSAT? Es una técnica que desfasa y anula la expresión de la grasa utilizando un spoiler que aniquila la expresión, como les decía, de la grasa. Entonces la imagen obtenida corresponde solo a la excitación del agua, en este caso. Si se fijan acá, al lado derecho tengo la misma secuencia, que en este caso a la izquierda es un T1, a la derecha tengo el mismo T1, pero con FATSAT, ¿ya? Si se fijan, la saturación no es del todo homogénea. Si se fijan por anterior, yo veo que aquí no estoy saturando totalmente la grasa, ni por acá tampoco estoy saturando completamente la grasa. Es decir, esta secuencia no es muy útil en FOV grandes, ¿ya? ¿Por qué? Porque recuerden que mi centro de homogeneidad va a estar acá, ¿ya? Es decir, yo tengo un pequeño espacio de homogeneidad en donde todo va a procesar a la misma frecuencia. A la medida que yo me voy alejando de este FOV, es decir, a la periferia, ya sea en el eje Z, en el eje X o en el eje Y, las frecuencias van a ir disminuyendo, ¿ya? No es totalmente homogéneo. Por ende, la grasa no va a procesar a la misma frecuencia en todos lados, y como mi pulso de radiofrecuencia aniquilador es selectivo para la grasa en un ancho de banda, todo lo que procese fuera de ese ancho de banda no va a ser saturado. Por ende, a los extremos de mi FOV nunca voy a tener una saturación totalmente homogénea, a diferencia de STIR o de SPIRE o de SPIR, ¿ya? Entonces, principalmente esto lo pueden anotar ahí en su tipeo. La desventaja de FATSAT es que no sirve en FOV grandes. Sin embargo, es muy útil en FOV pequeños. Estamos hablando rodilla, muñeca, todo lo que respecta a músculo esquelético es muy útil en ese sentido, todo lo que es FOV pequeño. Para FOV grande nosotros vamos a saturar con STIR principalmente, ¿ya? Entonces aquí se desprende que, por ejemplo, STIR lo vamos a ocupar en abdomen o en pelvis, que son FOV grandes, y los FATSAT lo vamos a ocupar en rodilla, muñeca, tobillo. Principalmente todo lo que es músculo esquelético con DP FATSAT, y si utilizo medio de contraste vamos a usar T1 FATSAT, ¿vale? Entonces, características: requiere una elevada homogeneidad del campo, ya, es decir, yo siempre tengo que hacer un shimming antes de saturar con FATSAT, y es mucho más efectiva, como les decía, en FOV pequeños, como lo vemos acá en rodilla, un corte coronal y un axial. Aquí lo mismo, ¿cierto? Vemos la supresión de la grasa, se usa específicamente para mejorar la representación del edema, ya principalmente en médula ósea. Entonces, todas las lesiones traumáticas en donde nosotros queramos evaluar el edema, vamos a utilizar FATSAT, ya sea T1 FATSAT con medio de contraste o DP FATSAT si es una lesión de músculo esquelético, ¿ya? Entonces, la ventaja del contraste de tejido no se ve afectado. Es súper versátil, o sea, yo estoy pasando un T1 a un T1 FATSAT, también la puedo aplicar a un DP FATSAT, ¿ya? Y se puede aplicar a cualquier secuencia de pulso. Puedo hacer un T2 FATSAT incluso, ¿ya? Permite, a partir de conocer frecuencias precisionales, saturar otras estructuras. Por ejemplo, si o sea qué estructura, o sea, qué frecuencia precisa el agua, como les había dicho, también la puedo saturar. O, por ejemplo, en resonancia magnética de mamas, yo puedo aplicar un spoiler, ¿cierto?, que sature precisamente la frecuencia de precesión de la silicona, ¿ya? Funciona mejor en las intensidades de campo superiores, es decir, a mayor teslaje la homogeneidad se asume que es mejor, por ende funciona mucho mejor. Espero que vayan bien hasta ahí. Esta clase es bastante larga, pero es muy útil. Desventaja de las secuencias de FATSAT, ¿ya? El pulso adicional obviamente aumenta el TR, ¿ya? Es decir, yo lo que estoy haciendo acá es agregarle un gráfico, es decir, agregarle un spoiler a mi esqueleto inicial de la secuencia, por ende el TR va a subir, ¿ya? Ahora, lo que no saben es que hay otras técnicas que aumentan mucho más el TR, ¿ya? Pero por definición, una de las desventajas de FATSAT es que aumenta el tiempo de repetición, ¿ya? Los pulsos de saturación grasa estándar tienen un perfil gaussiano con anchos de banda muy típicos, ¿ya? Y obviamente tiene unas duraciones de 8 a 15 milisegundos, ¿ya? Aquí, ¿qué es lo que quiero decir? Que está aumentando el tiempo de adquisición. Más allá de eso, no me interesa que lo aprendan por ahora. Debido a que el pulso de saturación y el gradiente de un spoiler toman un tiempo,
Esto se traduce en una reducción de los cortes, ¿ya? Porque, ¿qué es lo que quiero decir acá? El gradiente toma un tiempo determinado y para mantener yo el mismo tiempo de la secuencia, lo que tengo que hacer es aplicar menos cortes para que la secuencia se mantenga dentro de los límites normales, es decir, 3 minutos. ¿Ya? No me sirve de nada tener una secuencia con saturación de grasa si va a durar 6 minutos. Lo más probable es que salga movida, ¿ya? En cada TR se produce un número máximo de slices, ¿ya? Lo que impacta en un mayor tiempo total de la adquisición. Aquí vemos el gráfico, en donde en cada TR yo produzco un slice, ¿ya? Entonces, si yo estoy agregando un spoiler para cada slice, evidentemente el tiempo se va a aumentar, ¿ya? Suena un poco lógico, como les decía, pero de repente es bueno darse cuenta de estas cosas. La efectividad del pulso de saturación espectral, o FATSAT, depende principalmente de la intensidad del campo. Como les decía, a mayor telaje, mayor va a ser la homogeneidad y por ende, y también mayor va a ser la diferencia de precesión del agua y de la grasa, por ende va a ser mucho más selectiva. Entonces, el FATSAT de 3 Tesla es mucho mejor que el FATSAT de 1.5 Tesla, ¿ya? Otra desventaja que es muy sensible a las inhomogeneidades de campo. Como yo les decía, en los bordes del FOV, cuando son FOV grandes, no es homogéneo y la saturación no es correcta. Y por otro lado, por ejemplo, cuando tenemos alteraciones del shimming, o no sé, que nuestro FOV no sea homogéneo, o que el paciente sea portador de algún elemento de osteosíntesis, una prótesis, que son elementos metálicos que existen dentro del cuerpo, van a alterar mi campo magnético y por ende la saturación no va a ser correcta, ¿ya? Aquí vemos un corte axial de pelvis, donde el paciente es portador de una prótesis de cadera, en este caso izquierda, y vamos a ver cómo la saturación no es efectiva en todo ese borde debido al artefacto de susceptibilidad magnética que presenta este elemento, esta prótesis, ¿ya? Lo mismo vemos al lado derecho, el paciente tiene una prótesis de tobillo en donde no deja que se sature bien toda la región. En FOV grandes pierde eficiencia, como yo les decía. La saturación se deteriora fuera del isocentro y no es viable usarlo en equipos de bajo telaje, por ejemplo, resonadores abiertos de 0,4 Tesla hacia abajo. No es recomendable usarlo porque la verdad es que la saturación no va a ser, ni siquiera va a saturar, ¿ya? Así que todo lo que es resonador abierto, todos los resonadores de bajo teslaje utilizan mecanismos de saturación de inversión-recuperación, ¿ya? La tercera manera de saturar la grasa, ¿ya? O la cuarta, dependiendo cómo la clasifiquemos, vamos a tener la excitación de agua, ¿ya? Ya vimos desplazamiento químico, inversión-recuperación, FATSAT, y ahora vamos a ver lo que es la excitación de agua. También se basa en el desplazamiento químico, en donde en lugar de suprimir la grasa, lo que hacen estas técnicas, ¿ya? Es una serie de pulsos de radiofrecuencia muy cortos y que excitan selectivamente los protones del agua, ¿ya? Entonces, por eso obviamente se llama excitación de agua. Importante, no utiliza spoiler, ¿ya? Muy, muy importante, por ende el tiempo no se ve afectado de la misma manera. Entonces, yo aplico una serie de pulsos de radiofrecuencia para excitar selectivamente el agua, ¿ya? Entonces aquí vemos el gráfico donde vemos distintos pulsos de radiofrecuencia que los vemos acá en la parte superior izquierda. En este caso estamos viendo 2 y a la derecha tenemos otros 2 más, y lo que estamos haciendo es excitar el agua de manera selectiva con pulsos que se llaman binomiales, ¿ya? Entonces, técnica de excitación de agua lo que hace es una serie de pulsos de radiofrecuencia llamados pulsos binomiales, ¿ya? Entonces, al yo excitar el agua, dejo la grasa sin cambios, ¿ya? Lo que estoy haciendo es dejar el agua que se exprese libremente, ¿ya? El primer pulso excitador es de 45 grados y lleva la grasa y el agua al plano transversal, ¿ya? Se deja pasar un determinado tiempo. Cuando la grasa y el agua estén fuera de fase, yo aplico un segundo pulso de 45 grados que actúa solamente sobre la muestra, ¿ya? Por eso se llaman binomiales, porque son 2 pulsos, ¿vale? Entonces, esta secuencia tiene un nombre que se llama PROSET en Philips y presenta una estrategia 1-2-1, ¿ya?
¿Qué quiere decir? Que comprende un pulso inicial de 22,5, segundo uno de 45 grados y otro pulso de 22,5, ¿ya? Si se fijan, al final hacen los 90 grados igual, ¿ya? Estos pulsos binomiales adiabáticos están asociados a la excitación de agua. Entonces, en PROCET, que es la secuencia de Phillips, después del primer pulso de 22,5, la magnetización del agua y de la grasa están en fase. Cuando están en fase, yo lo que hago es esperar a que estén en fase opuesta. Cuando estén en fase opuesta, se aplica el pulso de 45 grados, que es el segundo. Luego dejo que se relajen de nuevo y aplico otro de 22,5. ¿Ya? O sea, tenemos varias formas de hacerlo. Principalmente Siemens utiliza dos pulsos de 45 y Philips usa uno de 22,5, uno de 45 y uno de 22,5. ¿Ya? Su efecto es tanto que el agua como la grasa están en el mismo plano de nuevo y en fase, pero con un ángulo diferente en el eje. ¿Ya? O sea, están en fase, pero con un plano distinto en el eje vertical. La precesión se deja continuar hasta que el agua y la grasa tienen fases opuestas nuevamente. ¿Ya? Es un poco complicado, pero me interesan los ángulos que se utilizan. ¿Ya? Principalmente yo pregunto harto lo que es Philips. ¿Ya? Entonces el último pulso, el tercero de 22,5, lo que hace es traer la magnetización al agua del plano horizontal nuevamente y la magnetización de la grasa en el vertical. Ahora el agua está contribuyendo a la señal, pero la grasa no. ¿Ya? Entonces, modo de resumen, lo que yo hago es aplicar una serie de pulsos binomiales. ¿Ya? Entonces, aplico uno, dejo que estén en fase opuesta. Aplico otro, espero a que estén en fase opuesta y aplico un tercero. Que el tercero finalmente lo que logra es que la grasa no esté contribuyendo a la señal, sin embargo el agua sí. ¿Ya? Básicamente esto es aplicar un pulso y esperar que cada uno se relaje a su tiempo. Como cada uno tiene un tiempo de relajación diferente, yo lo que estoy haciendo es esperar que estén en fase opuesta para aplicar mi segundo pulso o el tercer pulso. ¿Vale? Esta es la parte más complicada de la clase, así que no se asusten tanto. ¿Ya? Entonces, la excitación de agua lo que hace es minimizar la excitación de protones asociada a la grasa y maximiza la excitación de los protones asociados al agua, como vemos acá en el gráfico. ¿Ya? Esto, como se dan cuenta acá, la saturación es totalmente eficiente. ¿Ya? Es muy, muy, muy eficiente la saturación de grasa. Obviamente va a tener sus ventajas y desventajas. ¿Ya? Pero una de las mejores características es que no utiliza spoiler, por ende el tiempo de repetición no se ve aumentado y por ende el tiempo de adquisición tampoco. ¿Ya? Aquí tenemos estas secuencias que se llaman Vibe 3D, ¿ya? O DES, que en el fondo son secuencias eco de gradiente steady state que utilizan doble eco, ¿ya? Para contribuir a una misma imagen. ¿Ya? En este caso vemos DES al lado derecho, que vemos muy, muy eficiente la saturación de la grasa con la técnica de excitación de agua. ¿Ya? Ventajas, obviamente la reducción de la sensibilidad a la falta de la homogeneidad. Si se fijan acá es mucho mejor que un FATSAT común. También tenemos desventajas, por supuesto. Aumento del tiempo de eco. El TR y el tiempo total de la medición. Aquí está mal, ya el tiempo de TR no se aumenta. Y la reducción del número máximo de slice. Es decir, yo siempre que utilice DES o secuencias que utilicen excitación de agua, no voy a poder hacer muchos slices. Siempre van a ser estructuras muy pequeñas como un dedo, una muñeca o un codo. ¿Ya? No podría hacer un DES de abdomen. No, imposible. ¿Ya? Y tenemos a Dixon, ¿ya? Una de las secuencias que ha cobrado bastante relevancia ahora último, en estos últimos 7 años. ¿Ya? Básicamente es una secuencia que antes se utilizaba hace mucho tiempo. En 1984 la propuso obviamente Dixon, por ahí, de ahí el nombre de Thomas Dixon. Y la desventaja era que no existían procesadores que pudieran recopilar toda la información y poder postprocesarla y reconstruirla en el espacio K. ¿Ya? Entonces era muy lenta. Yo podía hacer un Dixon y se demoraba un día y medio en reconstruir. ¿Ya? Entonces no era útil. ¿Ya? Entonces se dejó de lado mucho tiempo y hasta ahora que existen computadores mucho más modernos, dijeron, oye, si utilizamos Dixon, ¿qué te parece? Oh, sí, utilicémosla. Yo utilizo Dixon en todo, en abdomen, en fetales, en pelvis, en columnas, en cerebro,
En todo, en realidad. Así que es como la más utilizada, ¿ya? Entonces, Dickson propuso un método de obtención de imágenes por desplazamiento químico utilizando el ciclo de en fase y fuera de fase. Y además combinó con excitación de agua y excitación de grasa. De ahí los 4 perfiles de sensibilidad.